Con nosotros al analista político internacional Erich de la Fuente y queremos hablar justamente sobre la tensión entre Rusia y Estados Unidos, lo que está sucediendo en Europa, y es que el profesor Erich de la Fuente trabaja en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Qué es lo que cómo se está viviendo esta tensión entre Rusia y la OTAN? Vimos un cambio muy importante, la OTAN diciendo de que Rusia es su principal amenaza, y acaso no están distrayéndose de lo que está sucediendo con China. Es un gusto tremendo tenerlo con nosotros, profesor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, mira, lo que se está viviendo ahora a lo mejor son los momentos más tensos realmente en la historia entre Estados Unidos y Rusia. Sin duda desde la crisis de octubre del 62, ¿no?, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde obviamente estuvieron cerca a un confrontamiento nuclear. Hoy en día, no solo, esto está manifestado obviamente en la guerra en Ucrania, pero ya venía desarrollándose, ¿no?, por una confrontación en el que el Kremlin actúa como un disruptor, ¿no?, a nivel internacional, obviamente con sus propios intereses, y después formando una alianza que aunque no le parezca a algunas personas, no es natural con los chinos, ¿no? China y Rusia han sido adversarios históricamente, ¿no? Inclusive Rusia tomó territorio chino en su momento y fueron adversarios inclusive durante la etapa comunista, etcétera. Y hoy hay un tipo de alianza no tan amistosa como todo el mundo presenta, pero sí pragmática, donde los dos tienen como enemigo común o como interés común desplazar a Estados Unidos de ser de ese poner unipolar. Y esto obviamente se refleja mucho en lo que es la guerra en Ucrania o la invasión rusa a Ucrania, que obviamente no le está saliendo muy bien a los rusos, ¿no? Porque la idea o lo que pensaba el Kremlin, especialmente Putin, es que bueno, primero la resistencia ucraniana a lo mejor no fuera tan feroz, pero más importante que la ayuda del Occidente, que sin eso lo de Ucrania no puede resistir, no fuese tan consistente y se haya mantenido a tan largo plazo, tomando en consideración lo que pensaba la inteligencia rusa, ¿no? Profesor, la contraofensiva ucraniana, muchas personas dicen, bueno, prácticamente no se están viendo grandes avances. Y en relación, y por ejemplo el ala trumpista es muy clara con esto de, oye, ¿cuánto dinero más tenemos que seguirle dando a Ucrania si prácticamente el ejército no está avanzando? ¿Cuánto más puede costar esta guerra para Occidente? Ya sabemos que los ucranianos están poniendo los muertos, evidentemente, y eso es el sacrificio mayor, pero Occidente está financiando esta guerra. Entonces, la pregunta de muchos es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cómo se está viendo esta contraofensiva? Apenas hay avances. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero yo creo que es un tema de expectativas y un tema de que para la mayoría de las personas que tienen su día a día y no siguen esto tan de cerca, como se pintó a lo mejor falsamente en los medios de comunicación, que Ucrania iba a arrancar esta gran ofensiva que vienen anunciando como hace meses, ¿no?, que iba a ocurrir, que iba a llegar y se salían los tanques y se caerían las defensas rusas, ¿no? Mira, déjame ponerte en contexto. Okay. Primero, Ucrania ha recuperado, antes de esta contraofensiva, 50% más o menos del territorio que ocuparon los rusos después de la invasión, ¿no? Después de la invasión, hay que acordarse que la guerra empezó en 2014, donde los rusos tomaron Crimea y parte de Donbass, y del 24 de febrero del año pasado tomaron más territorio, los ucranianos han recuperado 50% de eso, y entonces eso creó algún tipo de falsas expectativas, porque obviamente en algunas de esas contraofensivas que tuvieron, tomaron zonas en Kharkov o en la zona de Gerson, etcétera, donde los rusos habían acabado de llegar, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo ahora, de cierta manera, es algo natural. Primero que nada, tomar territorio es mucho más difícil que defenderlo. Los ucranianos realmente han defendido heroicamente y contra todo pronóstico de la mayoría de que ninguna ciudad principal haya caído a manos de los rusos, ninguna. Tal ¿no? cual. De las principales del Irán no, y de hecho los rusos han perdido también cientos de miles de hombres, que es más que en todas sus guerras juntas, yo creo. ¿No? Entonces ahora, lo que estamos viendo ahora es una contraofensiva que, claro, no está avanzando mucho, porque acaba de empezar, número uno, realmente, yo creo que la gente tiene poca paciencia de entender lo que es esto no es una cosa de un día para otro,
Y número dos, que no va a ser fácil de ninguna manera, porque todos los expertos militares te dicen que tomar territorio cuesta 3 hombres por cada uno del que defiende, y Ucrania, ¿sabes? Tampoco Rusia es un país mucho más grande, tiene más gente. Y número dos, muchas de estas zonas que estamos tomando, algunas no fueron tomadas el 24 de febrero, pero la zona del Donbass los rusos llevan 8 años atrincherados, y Crimea también. Entonces, estamos hablando que han estado preparando esa defensa por muchos años, o preparando por lo menos las defensas de esa zona, y sin duda las han estado preparando ahora. De hecho, Rusia, al no poder ganar ofensivamente, que es su objetivo era tomar Kiev, y tumbar el gobierno, y no poder tomar Kiev, ni Kharkov, ni Odessa, ni muchas de las ciudades principales, pues lo que han hecho es atrincherarse, ¿no?, en sus zonas de defensa, que muchas veces bordean con Rusia, por lo cual pueden ser suministradas. Uno de los problemas que ha tenido Rusia en la guerra es la logística y el suministro, pero aquí pueden ser suministradas porque el Donbass tiene la frontera con Rusia, por lo cual la posición de defensa yo creo que le va a ser muy difícil para los ucranianos. Creo que han hecho algunos avances, pero obviamente yo no esperaba que hubiera esto, yo esperaba que esto fuera más o menos así. Okay. Y creo que tenemos que ver en los próximos meses, lo cual va a durar varios meses esto, a ver cómo se desenlaza esta contraofensiva. Un punto de inflexión en esta guerra, ¿cuándo lo podemos esperar? ¿Y qué podría ser? ¿Qué podría pasar? ¿Podría haber una conversación de paz? ¿Tiene necesariamente Ucrania que derrotar militarmente a Rusia, que es una superpotencia, además nuclear? ¿Cómo lo ve usted? El problema con las conversaciones de paz es que los dos tienen que quererse sentar a una conversación de paz, ¿no? Y hoy mismo cayeron cohetes rusos en Lviv, una ciudad al occidente, donde murieron 5 personas, incluyendo niños. Todos estos días, a lo mejor no sale todos los días, las noticias, han caído cohetes y han muerto ucranianos. Aparte de la guerra que se está librando en el campo de batalla abajo, todos los días caen cohetes o drones rusos en edificios civiles ucranianos. Entonces, yo digo eso porque a mí me preguntan siempre la primera pregunta, y sobre el tema de paz. Y yo desde el principio dije que esto iba a ser una guerra muy larga. ¿Por qué? Porque ambos lados piensan que pueden ganar, o piensan que pueden lograr su objetivo. Yo pienso que ambos van a perder. De hecho, ambos han perdido ya, ¿no? Aquí no hay ganadores. Ucrania, donde yo he estado, vivía antes de la guerra, y donde he estado durante la guerra, está destruida, ¿no? Absolutamente destruida, en gran parte, ¿no? Aquí más o menos se mantiene, pero tiene mucha parte destruida. Y Rusia ha perdido lo que nunca pensó haber perdido, y encima que teniendo problemas internos, y su población también, dado lo de esta guerra. Pero quien está ganando es China, ¿no? Que está de alguna manera consolidándose como... Bueno, yo creo que aquí ambas superpotencias, ¿no?, Estados Unidos y China, de cierta manera tienen cierta ventaja. Okay. ¿No? ¿Y por qué? China, sin duda, ¿no? China ha podido... Básicamente Rusia está neutralizada, no tiene el poder que tenía antes, el hermano menor en esa relación. China compra petróleo a $20, casi el galón de petróleo, de suministro, de productos agrícolas que los chinos necesitan, y básicamente hoy en día hay una cierta dependencia rusa, porque ya que los mercados del occidente se han bajado, y por otras cosas que ya China controla gran parte de las compañías chinas del este de Rusia, en Siberia, donde empresas chinas manejan, porque no hay personal ruso. El hombre ruso muere muy joven. Es más, la expectativa de vida de un hombre ruso a los 15 años hoy en día es la misma de la expectativa de vida de un hombre en Haití, ¿no? Para que tener una... Por el otro lado, Estados Unidos parece la narrativa que, bueno, claro, que está financiando gran parte, obviamente tiene un costo alto, eso sin duda, y eso obviamente merma la economía, etcétera. Pero por el otro lado, Estados Unidos jamás pudo pensar en su vida poder debilitar a Rusia tanto sin un soldado norteamericano. ¿Sabes? Rusia ha dejado de ser ese gran contrincante ruso, ese gran contrincante de Estados Unidos que se percibía como el segundo ejército del mundo, y hoy a lo mejor es el segundo ejército en Ucrania. Entonces, sin un soldado norteamericano, ¿no? Sí. Los ucranianos han puesto... Y realmente es uno de los adversarios principales, porque si China bien es el adversario principal a nivel de poder, China está más metida en la economía mundial, mientras los rusos no, y podían romper una serie de cosas. Entonces, yo creo que aquí hay parte de acá. Yo creo que la guerra va a continuar. Yo creo que mientras los dos lados piensan que el objetivo de Putin es tumbar el gobierno de Kiev, no es el Donbass, no es Crimea, etcétera, mientras él piensa que eso se puede alcanzar,
va a continuar, y mientras él continúe eso, los ucranianos no pueden ceder en la paz, ¿no? Porque los rusos tienen que dejar de invadir en algún momento, y entonces, o tiene que ser Ucrania derrotada, ¿no? De esa manera, que tampoco va a ocurrir, porque los rusos no pueden ganarlo a los ucranianos probablemente tampoco pueden sacar a los rusos, ¿no? Entonces yo creo que la expectativa aquí, por lo menos la estrategia del Kremlin, es esperar que lleguen las elecciones del occidente, que lleguen las elecciones de Estados Unidos, que lleguen las elecciones en otros países donde obviamente es una democracia, se habla, se discute todo, hay miles de millones de dólares que están siendo financiados para allá, y yo creo que están tratando de jugar esa carta de desgaste en el occidente, de desgaste, porque sin eso Ucrania no puede ganar, y para los ucranianos por eso esta contraofensiva, como bien dijiste, es importante, porque si pueden enseñar que retoman gran parte de su territorio, pues eso alentaría más, pero desafortunadamente en el medio ese se siguen muriendo muchas personas diariamente de ambos lados. Así es. Profesor, quería preguntarle también, vimos este intento de motín de Yevgeny Prigozhin y su grupo de banderitas. Acaba hoy de comentar el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que Prigozhin no está en Bielorrusia, que está en Rusia. ¿Qué se puede esperar de esto? Mucha gente dice, bueno, lo que ha mostrado es que Putin no es tan fuerte como se creía y de que Rusia puede estar al borde de un colapso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo he salido en la televisión muchas veces el día que pasó y todo el mundo está reclamando el gran golpe de Estado que le estaban dando a Putin. Y yo decía que esto me parecía muy raro y que no lo veía así. Prigozhin es un gran aliado de Putin históricamente, entonces hay que entender los clanes de poderes de Rusia, donde el clan de poder de San Petersburgo y dentro de cierta área son gente que no viene del ejército, ni Putin, ni el ministro de Defensa, ni Prigozhin. Ahora el ministro de Defensa y Prigozhin tienen una pugna grande, ¿no? En ese sentido, si tú vas a dar un golpe de Estado y te va mal, no te vas a refugiar a Bielorrusia, originalmente fue, y mucho menos vas a regresar a Rusia, ¿no? Porque ahí te van. Es más, no solo regresó a Rusia, pero le devolvieron todo su dinero, le devolvieron todo el armamento del grupo Wagner, y las tropas de Wagner todavía están en Ucrania. De nuevo han regresado a Ucrania. Yo creo que aquí realmente estoy sorprendido por el tipo de cobertura que se ha dado de este posible golpe, etcétera. Yo creo que aquí hay una mano del Kremlin. Creo que sí, creo que Prigozhin sin duda es un tipo de personal que se le puede salir de las manos a Putin. Es creado, financiado por Putin, ha trabajado directamente para Putin. Estos no son mercenarios a la postura de el postor que sea, es del Kremlin, ¿no? Entonces no pueden ser mercenarios, pero y creo que lo han usado como un contrapeso contra el ejército, porque yo creo que lo principal que hemos visto aquí es que sí, para el mundo le parece que a Putin se le ha perdido su poder férreo que tenía, pero es que yo siempre decía que él no tiene ese poder férreo que piensa todo el mundo. El gran problema para Putin no es Prigozhin. El gran problema para Putin es que hay muchos generales y comandantes y capitanes que han sido destituidos, que han sido culpados porque esta guerra va muy mal, y muchos de ellos que no estaban de acuerdo con cómo se está llevando a cabo la guerra, pero la guerra se ha decidido desde el Kremlin, ¿no? Y el ministro de Defensa no viene del ejército, por lo cual no tiene lealtad ahí, Shoigu. Putin tampoco viene del ejército, tampoco tiene lealtades ahí, y tiene su propio guardia presidencial, 150.000, 200 hombres, etcétera, para protegerlo. Y yo creo que este tipo de levantamiento, si bien Prigozhin tiene puede salirse de las manos y no es ningún niño de buena voluntad, también está dirigido a ver quién se levantaba a su cabeza. El grupo Wagner no tenía ninguna oportunidad, cero oportunidad de tomar Moscú. Vamos a tener esto muy claro, y avanzaron ahí porque lo dejaron avanzar. La Fuerza Aérea Rusa podía destruir el convoy de tanques de ellos bastante fácil, pero necesitaba apoyo de otros generales, necesitaba apoyo de otra gente del ejército, y es ahí donde Putin no tiene control férreo, es ahí donde Putin tiene miedo que hay algún general que el jefe de inteligencia para Ucrania fue arrestado hace un tiempo atrás en su casa, han destituido generales. Y yo lo que estoy esperando, y lo he dicho muchas veces, es que empiezan a salir la lista de personal del ejército ruso arrestado, ¿no? Arrestado porque manifestaron ciertas cosas, porque apoyaron al grupo Wagner, porque habrá tenido conversaciones con Prigozhin, etcétera. Así que ir por lo otro lado, lo último que te quiero decir es que Putin, la guerra va mal y ya no es popular, ¿no? Cuando empiecen a hacer movilizaciones generales ya no está tan lindo eso. La imagen de que Prigozhin pudiese ser una alternativa a Putin le conviene a Putin, porque Putin ya ha perdido mucho de su popularidad y la gente no está contento cómo va esto. Pero cuando ven a Prigozhin, que es un tipo que lo que hace es, uno que entiende ruso, habla en malas palabras, pide
es la línea inclusive más dura. Okay. Dice que todos los niños de los ricos tienen que ir a pelear y todo. Dice, bueno, a lo mejor no está tan mal tener a Putin al lado de Prigozhin, pero aquí hay mucho que ver. Lo que yo digo es que hay mucho que ver aquí, no queda tan claro. Sin duda hay problemas en los poderes del Kremlin y Putin no tiene un control y eso se ha visto mucho más, pero eso no es algo nuevo. Creo que estaban tratando de destapar dónde estaban esos puntos más flacos del régimen. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.